Muy bien, jóvenes, vamos a empezar con las 7:06. Ayer estábamos revisando el intercambio térmico y químico dentro del alto horno y estaba en una diapositiva, esta. Quiero empezar hoy desde esta diapositiva para señalar lo que estaba diciendo ayer. Aquí están representados los nombres de las partes físicas internas del horno. La sección de cuba, que es el cono truncado de mayor altura. Luego vendría el vientre, una sección cilíndrica, y el etalaje a partir de aquí hacia abajo. Luego el crisol está dibujado como un cilindro, recibe los materiales líquidos. Y por arriba del crisol, en esta línea, están ubicadas las toberas, periféricamente rodeando al horno. Estuvimos hablando de algunos perfiles de cómo es el intercambio de calor y de masa dentro del horno entre los gases calientes que se generan en la zona de combustión. No se nos olvide que el gas reductor se va a generar en la zona de combustión, aquí, y esos gases calientes van a tender a subir de acuerdo al comportamiento natural de cualquier gas, si tienen una densidad menor que la del aire. Se mete a presión y entonces, bueno, lo que se genera es monóxido de carbono. Como se inyecta aire caliente, hay nitrógeno. Esto sube y va calentando la carga. Y lo que está aquí señalado en colores, como franjas de colores, pues son perfiles de temperatura que se generan en la propia carga. Bueno, que adquiere la carga, no es que se generen, adquiere la carga por ese contacto con los gases. Ayer comentaba que si en un momento dado hay más facilidad de que los gases circulen de manera centralizada, es decir, que se generan aquí y van porque encuentran menor resistencia por parte de la carga para subir y pasar a través de la carga, pues los perfiles van a estar dibujados así. ¿Qué significa esto? Pues que en una parte más alta, en el centro de la carga, se tiene esta temperatura 1600, pero cerca de las paredes está más abajo, muy cerca de las toberas. No es propiamente que estén aquí representadas las zonas metalúrgicas que se definieron, sino son isotermas que marcan franjas de temperatura. ¿Sí? 1100 para esta, 1400 para esta. 1400 abajo, 1600 más abajo. Y así. Y de este lado están las reacciones. Están escritas. No por fuerza están sucediendo estas reacciones aquí exactamente, sino simplemente es el recuento de las diferentes reacciones que suceden dentro del horno. Había platicado de la reducción de algunos otros óxidos como este de manganeso directamente con carbono, y vean, manganeso subrayado, silicio subrayado. Eso significa que van a disolver en el metal líquido. La reacción de formación del monóxido de carbono. Y una reacción que también comenté cuando hablé de coquización, que el contenido de azufre en el coque era muy importante para evitar que llegara a disolver en el metal. Y aquí se está representando como si estuviera disuelto, está subrayado. Este azufre disuelto en el metal puede reaccionar con óxido de calcio en presencia de carbono. Hay mucho carbono, hay mucho coque. Es un medio reductor y va a formarse sulfuro de calcio. Este sulfuro de calcio pasaría al escorio. ¿Y qué pasa con el oxígeno del óxido del calcio? Pues se combina con el carbono y forma un óxido.
Y también comenté lo siguiente: el carbono del coque puede en un momento dado ser disuelto en el metal. Aquí está la representación. De tal manera que ahorita vamos a ver en otra presentación cómo es la composición química del metal caliente. Y esto pues no es una otra cosa más que una representación esquemática de nuevamente las temperaturas en el interior del horno, ubicándonos en las diferentes partes físicas del horno, internamente hablando, ¿sí? Y cómo va pasando de los óxidos que son hasta obtener el fierro metálico. Y si se fijan, aquí se está señalando la reducción del fierro, pero todavía se encuentra sólido. Se sigue calentando hasta que se convierte en líquido. Esto ya es una explicación de lo que sucede dentro del horno y el esquema pues está muy representativo. Vean, este es el cuerpo del horno en sí. Este es el ducto llamado dona que lleva el aire caliente hasta las toberas. Y recuerden, las toberas están ubicadas aquí donde estoy señalando con el puntero. ¿Qué sucede con ese aire caliente? Reacciona con el coque y forma monóxido de carbono. El monóxido de carbono más el nitrógeno van a subir y entrar en contacto con la carga. Se da el intercambio de calor y se da el intercambio de masa. El gas le calienta la carga, le transfiere calor a la carga y la carga le pasa el oxígeno de los óxidos de fierro al gas. El gas se va a colectar en la parte alta del horno por medio de 4 tubos a uno solo, y aquí está representado la limpieza de ese gas, porque llevan cierta cantidad de partículas en polvo que se generan dentro del horno. ¿Sí? Por eso aquí vemos una lavadora. Pero bueno, esa es una representación de que debe someterse a limpieza el horno. Y vean, acá está representada la operación de carga. ¿Sí? Aquí podemos leer que el alto horno se carga continuamente desde la parte superior con mineral, pellets, coque y algunos aditivos. El gas de la reducción o del proceso de reducción se eleva y pasa a través de la carga. El gas consiste de monóxido de carbono y dióxido de carbono, sí, conforme se está llevando a cabo la reducción de los óxidos de fierro. El proceso de limpieza del gas es importante, ya que es una fuente de energía. En el caso de, aquí está hablando de la compañía que generó este esquemita, ¿sí? El gas se puede utilizar como un combustible, por lo tanto es necesario limpiarlo, quitarle todas las partículas o la mayor cantidad posible de partículas de polvo que arrastra. Dentro del horno la temperatura alcanza, vean, aquí se maneja 2200 grados Celsius en la zona de combustión. Y lo que podemos leer enseguida, que dice que en el proceso de reducción y fusión, el oxígeno del mineral combina con el carbono. Y vean, se considera en este esquema una temperatura en la parte más alta del horno de 150, y conforme va descendiendo inclusive está pintadita de colores hasta que se alcanza en la zona de combustión la máxima temperatura. Luego pierde algo de calor en metal caliente y se vacía alrededor de 1500 grados. Si queremos leer literalmente, dice que en la caja de viento se inyectan polvos de carbón a alta presión. Bueno, la caja de viento no es propiamente desde la caja de viento, sino aquí en el tubo de soplo,
por medio de una maquinaria, toda una sección dispuesta para eso. El aire caliente entra en contacto con el mineral y el coque en el vientre del horno. El proceso del flujo de gas a través de la carga, mientras la carga desciende. Así que está señalado con esta flechita y es como si hiciera de acá una ampliación, un acercamiento a esta zona. Y como dicen en televisión, un close-up para ver un poquito mejor esto. El metal caliente se colecta en el fondo del horno llamado crisol. El vaciado tiene lugar por cerca de 2 horas y se interrumpe por 40 a 50 minutos antes de la siguiente vaciada. La escoria se separa del metal fundido por medio de un desnatador o un separador y la temperatura es de la escoria justamente por arriba de 1500 grados Celsius. Y aquí hay una razón importante. La escoria, al tener menor densidad y estar por arriba del metal caliente, está más cerca de la zona de mayor temperatura. Por eso la escoria sale más caliente que el metal. Y vean estas fotografías de cómo luce el piso vaciado de un alto horno. Aquí está el canal principal. Este es un canal que lleva la escoria hacia piletas. Así se vería la escoria. Y aquí está corriendo el metal a través de este canal hacia un carro termo. Este es un carro termo. Vean la fotografía del carro termo. Y este, por sus dimensiones, fácilmente tiene posibilidades de cerca de unas 300 toneladas. Y más o menos por ahí andaría la cantidad de metal que entre colada y colada se recibe del alto horno, 250 a 300 toneladas. Y es el medio por el cual se lleva el metal caliente a los convertidores. Vean, este se ve un poco más pequeño, no tan grande como el primero. ¿Sí? No como este tiene el número 1, aquí tenemos uno con el número 22 y vean, la parte cilíndrica se ve más larga. ¿Sí? Bien. A veces, cuando no se tiene suficiente cuidado con el calentamiento de las paredes del horno, por desgaste interior del refractario, puede empezar a calentarse demasiado la pared, se puede llegar a agrietar. Y pues, si en el flujo de gases hay hidrógeno, entra en contacto con el medio ambiente y ocasiona daños muy serios como este. Este es un horno que pues hubo por ahí una falla tremenda y vean, acá también se señala en la antena o en las antenas esa falla por explosiones con hidrógeno. No ocurren afortunadamente con mucha frecuencia porque pues sí se puede ver la magnitud del daño. Bien, jóvenes, voy a cambiar a dejar de compartir esta presentación. Quiero compartir otra con ustedes. Un egresado de la carrera de
ingeniería industrial en siderurgia, cuando todavía era así la carrera. Estuvo trabajando mucho tiempo, primero en Sicarza, después cambió de dueño, pues ahora la empresa se llama ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, y compartió con la academia esta presentación en PowerPoint de ArcelorMittal. La voy a dar un repaso muy rápidamente. Me dicen si se ve. Le llamaron ellos inducción al alto horno y lo utilizan justamente para a la gente de nueva contratación ubicarla en el proceso. Aquí se habla de un mapa de riesgos en el alto horno y están aquí señalados las zonas de alta temperatura con rojo, las zonas de mucho polvo con este color gris, ¿sí? Luego algunos otros aspectos, transporte de rabio, como pueden ver aquí, estas flechas indican el transporte de rabio, punto de reunión en caso de algún accidente o de alguna contingencia. En fin, no nos vamos a detener mucho en esto. Y el mismo mapa de riesgos propiamente cerca del horno. Aquí hablan de un tanque buffer, esto PCI es la planta de inyección de carbón, cuarto de compresores, cuarto de control, el punto de reunión nuevamente, un taller mecánico, en fin, eso no tiene mucha importancia. En este caso sí se habla del proceso de ArcelorMittal, en el caso de la sección a la que ellos llaman productos largos. Desde la mina a una planta concentradora, de ahí a la peletizadora, más o menos hablan de ellos de 26 kilómetros, desde la planta concentradora hasta la peletizadora. Se manda por medio de un tubo al que le llaman ferroducto y llega en forma de lodo a esta parte de la peletizadora. De ahí se obtiene pellet que va a ir al alto horno. Y vean, esta es otra fotografía del alto horno de ArcelorMittal. Esta no es aérea, está, bueno, sí, pero como que está tomada desde la altura de otro taller. El carbón se va a mandar a la planta coquizadora para obtener el coque. Y hay una planta de oxígeno también. Ahí, una planta de cal. Y vean, el producto del alto horno va a los convertidores, al taller BOF. También tienen otro proceso que le llaman horno oxicúpula. Aquí también se obtiene metal caliente, por eso se está juntando para abastecer 2 convertidores al oxígeno. El producto acero crudo o acero líquido del BOF se manda a un horno olla para hacer una refinación secundaria, y de aquí se manda a una máquina de colada continua, y de la máquina de colada continua se obtiene barras y alambrón. Y aquí está todo el complejo, ¿sí? Además se habla que se incluyen otras plantas de servicio como planta de fuerza, planta de oxígeno, planta de cal, subestaciones eléctricas, o sea, todo lo que se requiere en una empresa de esta naturaleza. Esto pues ya lo vimos rápidamente. Es un reactor que puede considerarse como un intercambiador de calor y materia en contracorriente. El calor se transfiere desde el gas hacia la carga y la materia, entre paréntesis oxígeno, desde la carga hacia el gas. La naturaleza de las reacciones en contracorriente hace el proceso global extremadamente eficiente. Y efectivamente, dentro de la parte de reducción, el alto horno es de una eficiencia muy alta, más del 90 y tantos %. Y vean, aquí están las diferentes partes que habíamos platicado. Esta que es la zona granular, luego viene la zona cohesiva, ¿sí? La zona de coque activo, el hombre muerto, el raceway, las zonas metalúrgicas que se describieron de acuerdo a la disección que se hizo del horno. Y aquí pues podemos leer tragante, cuba, vientre, etalaje.
en inglés. El alto horno consiste de las siguientes áreas: el horno propiamente dicho y las secciones de manejo de materiales o casa de carga, la sección de calentamiento de aire de soplo, llamadas estufas, el distribuidor del soplo y las toberas. El distribuidor del soplo es la famosa dona, de ahí baja el aire caliente por medio de tubería hasta introducirlo a través de las toberas. Los pisos de colada, ArcelorMittal en su alto horno tiene 2 pisos de colada. Sistema de manejo y limpieza de gases, lo que acabo de comentar con la otra presentación. Una planta de inyección de finos de carbón y un sistema de enfriamiento. De este no he platicado. Las paredes del horno deben de mantenerse dentro de cierto rango de temperatura, justamente para evitar que el refractario se dañe y que eso pueda ocasionar daños en la coraza de acero que forma propiamente el cuerpo del horno. Para eso se disponen a veces cajas o placas de enfriamiento en series de 6, 8 o 10, dependiendo del sistema de enfriamiento. Estas van encajadas dentro del material refractario. Y al decir en serie, quiere decir que la alimentación de agua de una sale y esa alimentación de agua para otra sale y así, hasta cerrar un circuito. Eso es hasta cierta altura de las paredes del horno. Del crisol, del etalaje o del crisol hacia abajo se hace por un sistema de cascada. Hay una tubería también que rodea el crisol en la parte más alta y está regando la pared del horno y escurre el agua literalmente a todo lo alto del crisol. Por eso habla ahí de un sistema de limpieza. Y este esquemita ya lo había manejado con ustedes. ¿Sí? Es el esquema que representa justamente todas estas secciones que están aquí señaladas, están representadas aquí. Esto pues es nada más como un repaso rápido: tragante, cuba, vientre, etalaje, toberas, y esto es el crisol. Ojo, es muy común utilizar la palabra heart, que si la traducimos literalmente significa corazón, pero aquí no podemos hablar que esto es el corazón del horno, se dice crisol. Y vean, este está dibujado así como que muy lineal, pero pues en realidad es un tubo circular de gran diámetro. Dependiendo de las dimensiones o la capacidad del horno, puede llegar hasta los 2 metros. De aquí baja el aire caliente a través de todos estos complementos de soplo, así le llaman complemento de soplo, hasta las toberas que había platicado con ustedes. Las toberas se ubican en la pared del horno y una parte de la tobera está dentro del horno. ¿Sí? En inglés, postal pipe, pues es lo que significa un tubo distribuidor de aire caliente. Y vean, este es un esquemita del horno. Aquí está el fabricante desde que empezó a trabajar esta compañía. Fecha de arranque 1976. Luego vienen algunas reconstrucciones. Las capacidades. Capacidad de diseño: 1.100.000 toneladas por año. Capacidad para cuando se hizo esta presentación: 1.550.000 toneladas por año. Máximo de mayor producción en 2000: 1.546.432 toneladas en el año 2000. Y así, yo había platicado también con ustedes de que el diámetro del crisol era importante. Hablamos del volumen de trabajo, presión en el tope, 1.2 kilogramos por centímetro cuadrado. El tope es la parte más alta del horno aquí.
antes de que salga el gas. Y vean, aquí está la tapa del horno y las antenas. ¿Sí? Aquí podemos leer gas uptakes. Productividad 2.75 toneladas por metro cúbico por día. Estufas para el soplo caliente, 4 unidades. Número de toberas, 24. Sistema de distribución de carga, polvo. Tratamiento de la escoria, en el caso del alto horno de ArcelorMittal Lázaro Cárdenas, la escoria se granula, va por un canal y se encuentra de pronto con un chorro de agua a presión para hacer una escoria con un tamaño de partículas parecida a la arena gruesa, y la escoria se vende posteriormente como un material para la industria del cemento. Y vean, sistema de inyección de carbón, 42 toneladas de carbón por día, máximo 200 kilogramos por tonelada de rabia. Todos estos datos aparentemente podrían decir, bueno, pues ¿qué importancia tienen para nosotros? Pues para saber cómo es que se maneja, ¿sí? Por ejemplo, si alguno de ustedes me llega a preguntar ¿cuánto se utiliza de carbón? Pues aquí ya estamos viendo 200 kilogramos por tonelada de rabia. Es la cantidad máxima que llegan a utilizar. Bueno, esta parte ya lo vimos. Aquí están los principales suministros: pellet y mineral de matita, coque y finos de carbón. El pellet y mineral de matita proporciona los óxidos de fierro. El coque y finos de carbón, pues son los que van a proporcionar el calor. Aquí nos hablan de proporcionan la mayor parte de energía necesaria. Fundentes, piedra caliza, dolomita, escoria de BOF o escoria de horno de arco eléctrico. ¿Para qué? Pues para reutilizar esos materiales. Se generan grandes cantidades de escoria, tanto los convertidores al oxígeno como los hornos de arco eléctrico llevan alrededor de 20 a 25% de óxidos de fierro y se recuperan esos óxidos. Además, también lleva óxido de calcio. Entonces se llegan a utilizar como fundentes. Algo adicional, pues indispensable, el aire caliente y oxígeno. El aire caliente se enriquece con cierta cantidad de oxígeno puro. ¿Y por qué es necesario e indispensable? Pues para que se forme el agente reductor, el monóxido de carbono. Bien, esta parte ya la estudiamos, ya la estuvimos platicando, aquí ya no me voy a detener, pero en esta sí. Le puse a la agenda de hoy balance de materiales, al ratito vamos a entrar a ver algo de eso. Vean, este es un balance de materiales de la empresa de ArcelorMittal en su sección de alto horno. Mineral de hierro, 220 kilogramos por tonelada. Pellet, 1350. El mineral que se utiliza en Arcelor es principalmente hematítico. Si sumamos, veremos que la carga metálica está principalmente constituida por 1570 kilogramos por cada tonelada de rabia que se produce. Así se manejan materiales para obtener una tonelada de rabia. Luego, el coque metalúrgico. En otras empresas le llaman coque estándar. Tiene un tamaño determinado que pueden dar más o menos entre 70 a 100 milímetros de tamaño o 7 a 10 centímetros de tamaño. 330 kilogramos. Luego hay otro coque más pequeño, el que le llaman nuez, porque más o menos puede parecer el tamaño a una nuez. 28 kilogramos. La suma de los dos pues anda en
358 kilogramos por tonelada, más la cantidad de carbón que se utiliza, que se inyecta a través de las tuberas. El aire se calienta, vean, en este rango de 1150 a 1200 grados. Y aquí nos hablan de que se utilizan más o menos 980 metros cúbicos normales de aire por tonelada de rabio, y además se enriquece con 85 metros cúbicos normales por tonelada de rabio. Entonces el volumen de soplo, sumando los dos gases, sería 1065 metros cúbicos por tonelada. ¿Qué se genera? Rabio. Aquí nos están diciendo, bueno, estos datos son para una tonelada. El rabio se genera más o menos 4.500 toneladas por día. Y la cantidad de escoria que generan, en promedio, la manejan en 280 kilogramos por cada tonelada. Y vean, aquí está el dato del carbón, la cantidad que se está inyectando en este caso, cuando hicieron este esquemita, 160 kilogramos por tonelada de rabio. ¿Cuál es la finalidad de utilizar finos de carbón? Aquí lo dice, para reducir el consumo de coque. ¿Sí? Y se generan gases, 1600 metros cúbicos normales por tonelada, y esos gases arrastran más o menos 25 kilogramos de polvo por cada tonelada de rabio. Se somete a limpieza ese gas para quitarle el polvo, porque se va a utilizar para calentar las estufas. Y además, no solamente en el alto horno, se generan grandes cantidades de gas y se va a distribuir a otras secciones de la planta que requieran de combustible. Entonces, cuando vemos un esquema como este, es cuando cobra importancia el tener que hacer un cálculo de carga. Porque cualquier persona podría en un momento dado preguntar, bueno, ¿cuánto estás consumiendo, por ejemplo, de coque por cada tonelada de rabio que produces? Y no se puede contestar que no se sabe, porque es un aspecto muy importante, ¿verdad? De igual manera, se podría decir, y bueno, ¿cómo anda la calidad de tu materia prima? ¿Cómo es la calidad del mineral o de los pellets? ¿Cuánto consumes de carga metálica para producir una tonelada de rabio? Entonces, son importantes los cálculos por esa razón. Las transformaciones que suceden, pues ya lo habíamos platicado también. La hematita poco a poco va convirtiéndose en estos hasta llegar a ser fierro metálico. Fierro metálico primero sólido y luego se sigue calentando y se convierte en líquido. Y vean, este esquema tiene la piquera, como les había comentado, inclinada desde la parte exterior hacia el interior del horno, hacia abajo. ¿Qué se produce? Bueno, aquí está. El rabio, vean, contiene hierro, más o menos en esta cantidad. Hierro, carbono, silicio, manganeso, azufre, fósforo, y en el caso del alto horno de ArcelorMittal Lázaro Cárdenas, contiene algo de titanio también. ¿Por qué? Los minerales que utilizan de la costa michoacana, ahí cerca de Lázaro Cárdenas, contienen dióxido de titanio. Ese óxido de titanio
dentro del horno también se va a reducir parcialmente y le va a dar esta cantidad de titanio a la rabia. Y vean la temperatura, 1480 más o menos, promedio. Estos son cualitativamente los elementos que lleva el metal caliente llamado rabio, y esto es en cantidades, porcentaje en peso. Además, se genera escoria. Y como podemos leer aquí, la escoria viene de la ganga de la carga metálica, de los fundentes, de las cenizas del coque y del carbón. Esto es muy importante. Si en un momento dado alguien nos pregunta ¿qué es una escoria en estado líquido? Pues podemos decir que es una masa líquida que contiene las impurezas de la carga metálica, de los fundentes y de las cenizas del carbón y del coque que se cargan en el alto horno. ¿Es importante la escoria? Sí. Aquí habla de la función. Retiene las impurezas. ¿Sí? ¿Qué propiedades debe tener esa escoria? Por lo tanto, si es importante, pues debe ser completamente fluida, es decir, debe estar líquida para que pueda hacer ese trabajo de retener impurezas. La viscosidad debe de ser baja. ¿Para qué? Pues para que pueda correr fácilmente una vez que sale del horno, pueda comportarse como si fuera agua. De igual manera, el metal caliente se comporta como si fuera agua corriendo por los canales. Y algo importante, deseable, que no llega a suceder mucho en el alto horno, que la escoria tenga un poder de eliminar el azufre muy elevado, como dice aquí. Sin embargo, generalmente el metal caliente del alto horno se lleva a un proceso de desulfuración en forma externa. Pero bueno, estas son las características que podría cumplir una escoria. Este esquemita lo muestro porque es importante. Aquí están las secciones de dos estufas. Esto corresponde a la cámara de combustión y esto, que aquí no está dibujado, aquí dejaron solamente la cámara de combustión. Acá pusieron la cámara de combustión y pusieron también la zona de material refractario apilado uno encima del otro en forma de bloques. Dentro de la cámara de combustión se va a llevar el calentamiento. Desde la parte inferior se mete una mezcla combustible para que se queme en el interior de la cámara de combustión. Luego se va a forzar a que pase a través de esta sección de refractario. Aquí se va a calentar el refractario y luego se le mete aire frío y sale para llegar a la dona y de ahí a las toberas. Y vean el esquemita de la parte interior del horno. Estos puntitos que estoy señalando aquí corresponden a las toberas. Aquí está señalado en azul, aquí está señalado en azul, y ven, están simétricamente distribuidos en la parte externa e interna del horno. Esta es una fotografía de cómo luce la parte exterior. Todo esto es el complemento de soplo. Es lo que corresponde a esta sección que está dibujadita aquí en rojo en los dos casos. Y la parte de la pared del horno está representada acá. Esto en gris es la pared del horno. Esto, les comentaba en días pasados, es un enfriador de tobera y esta es propiamente la tobera. Y vean como una parte del cuerpo de la tobera está dentro del horno.
Aquí nos hablan de viento, el aire caliente que se está metiendo. Va a generar CO2. El CO2 entra en contacto con el carbono del coque y gasifica y se convierte en CO. De tal manera que aquí está marcado lo que lleva CO, nitrógeno y a veces algo de hidrógeno. ¿Sí? Profe, Mande. ¿el conducto por donde se inyecta el carbono y el aire caliente es el mismo? Sí, es un tubo de soplo. El tubo de soplo tiene otro tubo más delgado conectado en forma lateral y por ahí se mete el carbón, los finos de carbón. Aquí no se ve el tubo de soplo, pero voy a tratar de dibujarlo. Se haría así más o menos. ¿Sí? Empotra con la tobera, aquí con la punta de la tobera, con la base de la tobera aquí, y por aquí, en forma periférica, viene otro tubo, al que le llaman lanza, y ese es el que lleva los finos de carbón. Ya en el interior, pues el propio aire lo impulsa al interior. Aquí está, mira. Aquí está todo el manejo de esos finos de carbón y se llevan hasta esta zona. En este punto confluyen, en este punto se juntan. No vienen desde acá, desde el lado, sino aquí, así como lo dibujé aquí. Esto que está en amarillo es el tubo de soplo y por un costado tiene otro tubito que es el que inyecta los finos de carbón. ¿Sí? No, ¿Santiago? profe, ya me quedó aquí. Sí, Sí. con este diagrama. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más? Ve, o vean todos lo que comentaba hace ratito. Luego se me olvida qué tanto hay en las presentaciones, pero vean, aquí está. Aquí está el tubo de soplo que yo traté de dibujar con amarillo, este es. Aquí viene la bajada de la dona y esto que está en negro es esa bayoneta o esa lanza que dije que sirve para introducir los finos de carbón. Todo esto es la sección de manejo de los finos de carbón. Y acá están representadas las estufas. ¿Sí? Este tubo es el que conecta con cada una de las estufas y alguna de las estufas que está en la función de calentar el aire de soplo, pues se le mete el aire que viene de una planta de fuerza, un compresor grande, se mete por la cámara de combustión y de ahí va a pasar a través del material refractario, va a absorber el calor y llega a la dona y de ahí baja el aire caliente al interior del horno. Otro aspecto es los pisos de colada. Podemos leer lo que dice del lado izquierdo. La evacuación de la rabia se realiza a través de las piqueras que se encuentran ubicadas en la parte baja del crisol. Aquí, esta es la piquera. Por la misma también sale la escoria que está separada por encima de la rabia por la diferencia de densidades. Dentro del horno hay líquidos. Y vean, aquí está representado el hombre muerto. Yo comentaba en días pasados que en el interior del crisol, aparte de líquidos, también hay coque. Bueno, aquí está representado. Normalmente el alto horno, dependiendo del tamaño, tiene una sola
y hasta 4 piqueras. Bueno, en este caso de ArcelorMittal tiene 2 y operan alternadamente. Vamos a suponer que hoy sea la primera colada de una de las piqueras. Bueno, se hace y dentro de, o sea, 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, se van al otro piso y abren por el otro lado. ¿Sí? Y esto es una fotografía de cómo sale el chorro de metal. Aquí está dibujadito. Y vean la inclinación que yo les comentaba en días pasados. Tap hole significa piquera. ¿Sí? Y esta mushroom significa que en el interior se hace una especie de, aquí, cerca a por donde sale el metal, se hace una especie de costra de metal que solidifica. Y vean, ¿qué pasa con el metal? Pues va a venir a caer a un canal grande, al que le llaman canal principal. Ese canal tiene un separador, una barrera al final. Está colocado, aquí está un poquito más grande dibujado para hacer notar la coloración de la escoria y del metal caliente. En el canal se hace nuevamente esa separación, por eso se requiere de un canal que le llaman canal principal. Es de cierta longitud, de cierta profundidad, para permitir que por diferencia de densidad se separe la escoria. Luego va esto, el metal caliente, a salir a un canal secundario y la escoria pues va a ir, decía yo, con destino a una pileta, o en este caso de Arcelor, a ese granulador. Se tiene una máquina taladradora para abrir el orificio este se va a tapar con arcilla refractaria. Hay una máquina barrenadora. La mayoría de las veces esa máquina perfora un tapón que se hace dentro del horno, un tapón de metal sólido. Cuando la máquina no lo alcanza a perforar, va a ser necesario que un operador, por medio de un tubo, queme el tapón inyectando oxígeno puro. Por eso se ve así esto tan espectacular. En el momento en que logra quemar el tapón, pues empieza a brotar el metal. Por eso se ve como un hombre espacial, trae su equipo de protección personal. Y vean, trae una capucha, la capucha tiene careta, los guantes son igual del mismo material, aluminizados, y la chaqueta pues le llega hasta media pierna, media pantorrilla, para protegerlo. Y además seguramente debe traer polainas de cuero que le protegen la parte baja de los pies y de los zapatos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen preguntas? Creo que no. Bueno, vamos a descansar un rato. Si no tienen preguntas. Son las 7:55. ¿Qué les parece si nos vemos a las 8:05? Mientras nos estiramos un poquito, vamos a tomar un vaso de agua y demás. ¿Qué pasó, Santiago? Ahorita nos vemos entonces. Sí. Sí, Fernando. Yo tengo una pregunta, pero pues ya no quisiera que mis compañeros se quedaran aquí pues para interrumpir su descanso, así que pues me gustaría así preguntársela rápido. Sí, adelante. Se trata de la temperatura a la que el horno se maneja.
Dijo usted que sobrepasa los 2000 grados. Mi duda es de que el hierro, el acero se funde a A ver, temperaturas menores de 1500. Exactamente aguanta, no lo recuerdo. aguanta, Santiago. Claro. En la zona de combustión se alcanzan temperaturas de los gases de hasta 2200 grados Celsius. Es la zona más caliente del horno y es la temperatura que le llaman temperatura de flama. Es la máxima temperatura que se alcanza enfrente de las toberas. Los gases calientes suben y empiezan a ceder su calor a la carga. También se dijo, el metal caliente llega a alcanzar una temperatura de alrededor de 1500 grados. Y también en la presentación última se marcaron las características del producto, la temperatura de 1480 grados de la rabio. Si bien es cierto que el fierro puro funde a 1536, pero no va puro el arrabio. Lleva carbono, lleva silicio, lleva manganeso. Todos esos elementos contribuyen a que la temperatura de fusión de ese arrabio, que sería una aleación metálica, baje. Si ubicas en el diagrama fierro-carbono un contenido de carbono, vas a ver que baja la temperatura de líquidos. ¿Sí? Por esa razón, por el contenido de carbono principalmente. ¿Sí, Santiago? Sí, profe. Ok. Bueno, nos vemos a las 8:05. Sí, profe, de acuerdo.
Hola, jóvenes. Ya de regreso. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Muy bien, Denise, gracias. Espero que ya estén todos puestos y dispuestos. Sí, profe. Bien, perfecto. Quiero, de acuerdo a la pregunta, antes de retirarnos al receso de Santiago, quiero compartir lo que le dije. Aquí está el diagrama de equilibrio hierro-carbono, que más propiamente debería ser fierro-carburo de fierro, como podemos ver aquí abajo. Pero bueno, se ha aceptado manejarlo de esta manera. Y aquí vemos uno de los efectos de la disolución de carbono en fierro. Y vean, produce una fuerte disminución del punto de fusión del fierro desde 1536 hasta 1148 grados Celsius. Aquí está. ¿Cómo? Pues a medida que aumenta el contenido de carbono. Y lo que está representando esta línea amarilla que se dibujó por arriba de la línea o sobreponiéndola a la línea de líquidos. Recuerden que así se llama esta línea. Líquidos. Por arriba de esta zona, todo lo que se tiene se encuentra en estado líquido. Y esta línea de líquidos es la que marca la temperatura a la que empieza a solidificar esa masa líquida. Santiago. Sí, maestro. ¿Sí? Y ese es justamente uno de los beneficios de estudiar diagramas de equilibrio. Poder luego dar una explicación de por qué. Así como tuviste la inquietud, dices, bueno, pero si el fierro puro anda por arriba, su temperatura de fusión por arriba de 1500, ¿cómo es posible? Bueno, en el caso del arrabio, podremos decir que es un fierro puro, lleva carbono, lleva silicio, lleva manganeso, y la influencia únicamente del carbono está aquí representada. Sí, esto lo vamos a utilizar posteriormente cuando entremos a unidad 2, pero lo aprovecho para satisfacer la inquietud de la pregunta de Santiago y bueno, pues para que la explicación sea, pues ahora sí que gráfica y objetiva. Bien, jóvenes, dejo de compartir eso. Me voy a compartir lo que sigue. Les voy a compartir unos videos que tengo disponibles para que nos ubiquemos. ¿Sí? Voy a incluir el sonido del equipo y me voy con este primero. Me dicen si lo ven y lo escuchan bien. Las materias primas que ingresan al alto horno son mineral de hierro en forma de pellets, carbón de coque, ¿Se escucha? fundentes como caliza u óxido de manganeso, aire enriquecido con oxígeno y gas natural. El alto horno está constituido por dos troncos de cono, el superior, cuba, y el inferior, etalage. Sobre la cuba el tragante lleva un doble cierre para impedir que escapen los gases. La parte más... jóvenes, ¿están viendo? Sí, sí se ve, profe, se escucha. Ok, perfecto. Cierro mi micrófono para no contaminar audio. La más ancha del horno se llama vientre. Debajo del etalage se halla el crisol, donde se recogen el hierro fundido y la escoria.
El alto horno se construye en acero revestido interiormente de ladrillos refractarios que deben resistir el calor y la erosión producida por el descenso de las cargas y por las reacciones químicas en su interior. La carga del material ingresa por el tragante donde la temperatura es de unos 150 grados centígrados. Por medio de toberas se inyecta el aire enriquecido con oxígeno que eleva la temperatura a unos 2000 grados centígrados. Al ponerse en contacto con el coque, forma monóxido de carbono, el cual en su ascenso a través de la carga va quitando oxígeno al mineral y de esta manera produce el fenómeno de reducción. Alrededor de un 50% del monóxido de carbono se transforma en dióxido y el resto es recuperado como combustible para otros usos. Las temperaturas alcanzadas en el étalage permiten que se produzca la reducción del óxido de manganeso, se elimine el azufre y funda el mineral de hierro que forma el arrabio, un hierro metálico con alto contenido de carbono e impurezas. En la parte inferior del horno, la escoria se separa y en estado líquido fluye por un canal. El arrabio se extrae al romper un tapón de arcilla inferior llamado piquera y fluye hacia vagones termos. Este proceso se llama colada. El arrabio suele contener entre el 91 y el 94% de hierro y pequeños porcentajes de carbono, manganeso, azufre, fósforo y silicio. El arrabio luego es transportado hacia hornos especiales llamados convertidores, donde será finalmente transformado en acero. Profe, el video se detuvo. Sí, hasta ahí llegó. Dura 2 minutos, 2:09 segundos. No es que se haya detenido, terminó hasta ese punto. ¿Sí, Josué? Sí, profe, de acuerdo. Ok. Voy por otro. Un alto horno es una instalación industrial dedicada a la producción de arrabio. ¿Se ve y se escucha? El arrabio es un material que está formado prácticamente por hierro metálico. Sí, profe, sí se ve. Entre un 2 y un 4% de carbono. Este carbono le proporciona un punto de fusión más bajo que el del acero, pero a la vez una gran fragilidad. El alto horno es el elemento central de una instalación de siderurgia integral, es decir, una instalación industrial que produce acero a partir de minerales de hierro. Por otra parte, existen multitud de acererías que producen acero directamente de chatarra férrica. En España, hace más de 2 siglos que existen altos hornos. Se han llegado a construir en puntos tan distantes como Marbella, Sevilla o Almería en el sur, o Liérganes, La Cavada, La Felguera o Mieres en el norte. Durante el siglo XX ha habido 3 puntos con una gran actividad siderúrgica: Sagunto, en Valencia, Asturias y el País Vasco. En la actualidad, tan solo sobreviven 2 altos hornos en la localidad asturiana de Beriña, cercana a Gijón, propiedad de la multinacional ArcelorMittal. Un alto horno es un horno de cuba, es decir, un horno de gran altura y pequeño diámetro. En la parte superior del horno se encuentra el tragante, el elemento que permite la entrada en el interior del horno
de todo lo necesario para producir arrabio, es decir, mineral de hierro, carbón de coque y fundente, piedra caliza. Este tragante dispone de una válvula que impide la salida a la atmósfera de los gases del horno. En la parte superior de la cuba se encuentra la boca. La parte central sería la cuba propiamente dicha. Y poco más abajo se encontraría el vientre, el punto en donde se unen los dos troncos de cono. Por debajo del vientre se encuentra la zona denominada étalages, palabra de origen francés. Y por debajo de estos, el crisol. El crisol es esa parte del horno en donde se concentran el arrabio fundido y las escorias fundidas. En esa zona de separación entre crisol y etalaje se encuentran las toberas, tubos por donde se inyecta aire caliente a presión que aviva la combustión. Estos tubos cogen el aire de un anillo que rodea el horno. En la parte del crisol cercana a las toberas se encuentra la bigotera para la escoria, que es el canal que permite la salida de esta escoria fundida, formada por silicatos de calcio, hacia los cucharones y los cubos, que después permitirán su extracción del alto horno y su eliminación. En la parte opuesta del crisol se encuentra la piquera para el arrabio, que descarga el arrabio o bien en grandes calderos o bien en vagones torpedo. Estos torpedos son depósitos aislados mediante ladrillos refractarios que impiden que el arrabio se enfríe en su viaje desde el alto horno hasta la acerería. La acerería puede estar a una distancia de algunos kilómetros de esa instalación del alto horno. Al lado del alto horno podemos ver estos cilindros verticales de color naranja que son las torres de Cooper. Son los recalentadores del aire que se ha de inyectar en el alto horno. Lo hacemos llegar por estos tubos azules hasta las toberas. Aquí podemos ver el crisol y como por un lado tenemos la bigotera para la escoria y por el otro lado la piquera en un punto, en un nivel inferior, para el arrabio. Al lado del alto horno se disponen las 3 tolvas de los elementos que se han de introducir en el horno y el sistema de elevación. En una tolva se coloca el carbón de coque, que es el combustible del alto horno. En una segunda tolva, el mineral de hierro formado por óxidos de hierro. Y en una tercera tolva, el fundente utilizado, que está formado por piedra caliza. Mediante los mecanismos adecuados, estos 3 componentes, de forma alternativa, se van cargando en el skip, que es una vagoneta que circula por una vía inclinada, un plano inclinado, arrastrada por cables de acero. En este caso se han representado 2 planos inclinados con 2 skips. Cuando el skip llega a la parte superior del tragante, se inclina para verter el contenido en el interior. En la parte superior del horno, en un nivel inferior al tragante, junto a la boca, están los tubos de salida de gases. Estos gases de alto horno, aparte de estar calientes, tienen gases combustibles que permiten calentar el aire de entrada en el alto horno mediante las llamadas torres de Cooper. En el interior de estas torres se queman los gases que se envían a una chimenea que no está aquí representada y a la vez transfieren este calor al aire que se introducirá mediante las toberas en el alto horno. Unos dispositivos adecuados, unos compresores, envían este aire hacia las toberas a una presión inferior a 2 atmósferas, normalmente en torno a 1 atmósfera. Este aire permitirá avivar la combustión
Aquí podemos ver cómo las toberas se encuentran en un punto ligeramente superior a la bigotera que permite la salida de la escoria fundida. A continuación, pasamos a describir la obtención de los diferentes materiales que utiliza el alto horno: el carbón de coque, los pellets de mineral y la caliza. Para obtener 1 tonelada de arrabio, de hierro fundido, necesitamos 1.500 kilogramos de mineral, 750 kilogramos de carbón de coque y 225 kilogramos de piedra caliza. Todos estos materiales se han de introducir a través del tragante en el horno mediante los skips que ya hemos descrito o las cintas transportadoras. Cada 10 minutos, poco más o menos, se introduce una carga de mineral, de coque o de piedra caliza. El mineral de hierro más utilizado es la hematita, óxido de hierro. El carbón de coque, por su parte, se forma con carbón que se ha destilado en hornos adecuados. El fundente, la caliza, es carbonato de calcio. En la parte superior del alto horno, la temperatura de los materiales llega a los 400 grados centígrados. En el centro de la cuba, esta temperatura se ha elevado hasta los 1000 grados centígrados. A esta temperatura, el CO2, resultado de la combustión del carbón de coque, se une a otra cantidad de carbono para formar monóxido de carbono. Esa sustancia, el monóxido de carbono, es la responsable de la reducción de los minerales. Su avidez por el oxígeno es tan grande que es capaz de arrebatárselo a los óxidos, de forma que se forme hierro metálico. En la parte central del horno, en el vientre, la temperatura ya se ha elevado a 1200 grados. A esta temperatura se puede producir esta reacción de reducción. El óxido de hierro se combina con el monóxido de carbono para formar el hierro metálico y CO2. CO2 que de nuevo se recombinará con más carbono para formar de nuevo monóxido de carbono. Parte del carbón del coque se disuelve en el hierro metálico formando ese 2-4% de carbono que contiene el arrabio. Para producir mineral de hierro, primero se ha de arrancar de la naturaleza en las minas a cielo abierto, mediante explosivos. Este mineral se tritura y se lava para aumentar la proporción que tiene de hierro, de óxido de hierro. Este polvo de óxido se aglomera con otros materiales para formar los llamados pellets a alta temperatura. Estas bolas de óxido de hierro permiten un mejor funcionamiento del alto horno. Para producir carbón de coque, primeramente se ha de extraer el carbón de las minas. En las galerías se utilizan rozadoras que arrancan el carbón de las vetas y lo depositan en cintas transportadoras que permiten su extracción al exterior. En las minas a cielo abierto se utilizan grandes excavadoras y camiones que transportan el mineral a los lavaderos. En los lavaderos se limpia y se envía desde aquí a los centros de coquización. En estos centros de coquización existen unos hornos especiales en donde se introduce el carbón molido. Pasado un tiempo se extrae este carbón que ya se ha transformado en coque. Sale incandescente. Ha perdido las materias volátiles y tiene mayor consistencia. Para que no se queme inútilmente, se ha de apagar mediante potentes chorros de agua. Estos materiales ya preparados se envían a los elevadores de skips o a las cintas transportadoras. El horno funciona de forma continua. Su interior tiene gran temperatura, por eso los materiales están incandescentes. Cada 6 horas, poco más o menos,
se ha de producir el llamado sangrado del horno. Mediante una perforadora mecánica se rompe el tapón de arcilla refractaria que cierra el crisol, dejando pasar a través de la piquera el arrabio fundido. Este material, el arrabio, en estado líquido, corre por unos canales refractarios para cargar o bien calderos o bien los vagones torpedo que llevan el arrabio hasta las acererías. Del crisol del alto horno también se ha de extraer cada 20 minutos o media hora la escoria fundida. La caliza se combina con los silicatos que forman las impurezas de los minerales. Esta escoria tiene un punto de fusión bastante más bajo que esas impurezas y a la vez una densidad más pequeña que la del arrabio. Por esta razón sobrenada encima del mismo y por esta razón la bigotera está en un nivel superior al de la piquera. Bien, jóvenes, ¿qué opinan? Un video muy didáctico, profe. Efectivamente, tiene algunos detalles como muchas otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, tanto en este video como en el otro, y pues tal vez con la idea de que la gente que no es estudiosa de la metalurgia pueda ubicar, dicen carbón de coque, y carbón de coque, y carbón de coque. Los metalúrgicos pues diferenciamos y decimos carbón mineral y sabemos por lo último que se vio en este video que ese carbón mineral se va a someter a calentamiento a alta temperatura para desprender materia volátil y se va a transformar en coque y ya así solito se maneja en la siderurgia, coque, y ya los siderúrgicos saben que es el producto de la destilación en ausencia de aire de carbón mineral. Otro detalle que tiene el video es que no nos vayamos a ir con la finta de que ahí en el video dice que se necesitan 1500 y tantos kilogramos de mineral para producir una tonelada de arrabio y que se necesitan 750 kilogramos de coque para lo mismo. Eso va a depender de la composición química del mineral. Precisamente por eso vamos a tener que hacer algunos ejercicios para ubicar cómo la concentración o la cantidad de los óxidos de fierro en la carga metálica puede hacer que se necesite mayor o menor cantidad de esa carga metálica. El otro aspecto, no sé si ubicaron, alrededor de 1100, la reacción de Boudoir, la regeneración del monóxido de carbono, el CO2, que se genera por la reducción química de los óxidos de fierro, combina con el carbono del coque y regenera el poder reductor del gas. Luego escribió de una manera muy general la reducción de hematita a fierro metálico. No estaban balanceadas las reacciones que mostraron. Bueno, pero nosotros que ya hemos estado estudiando esto con un poquito más de profundidad, pues ya sabemos que se da por etapas, que existe una fase llamada agustita y que dentro del horno va paulatinamente llevándose a cabo la reducción de la hematita. Tengo otro video, este no tiene audio, es solamente una simulación. Voy a compartir también para que pues se vea
La simulación trata de ver la parte interior del horno. No tiene, como comenté hace ratito, no tiene audio. Caray, me estoy equivocando, creo. Perdón. Déjenme ver. Creo que lo descarté. Sin querer lo cerré. Sí, déjenme ir a buscarlo y ahorita lo comparto. Ok. Regreso con ustedes. Realidad virtual en 3D. ¿Lo ven? Ahí está. Sí, 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 reproduciéndose. Ok, no tiene audio, recuerden. Vean, en la parte interior del horno. Está marcando los materiales refractarios. Y vean, es un esquema. Están señalados cuba, las capas de mineral, las capas de coque, la zona metalúrgica llamada zona cohesiva, la zona de coque activo, el hombre muerto, el crisol y la piquera. Del otro lado está señalado el raceway, la zona de combustión, la dona, distribuidor de aire caliente, y por la parte de arriba es el sistema de carga de la materia prima. Ahorita lo que se va a ver es una realidad virtual de lo que pasa en el interior del horno. Todas esas fibras están representando el flujo de la corriente de gases. En teoría, pues van subiendo. Así se vería desde arriba, si pudiera verse la zona de combustión. Y es una representación esquemática de la combinación entre oxígeno y carbono. Y por ahí también luego se ve la inyección de polvos de carbono.
Vean, están representando la carga intermitente al horno y haciendo una representación también de cómo iría descendiendo la carga. Y a medida que va descendiendo, pues se va reduciendo. Llega un punto en el que su temperatura se eleva hasta que funde. Y la acumulación de materiales en el crisol. Y vean, el hombre muerto aquí está representado. Esto. En el video de los españoles le llaman bigotera al orificio por donde se extrae la escoria periódicamente, y piquera al orificio por donde se extrae el metal. En la práctica nacional de dos compañías que tienen alto horno, ArcelorMittal y Altos Hornos de México, pues hablan de piquera de escoria y piquera de fierro, así, sin cambiarle el nombre de piquera. Vean, polvos de inyección de carbón, coque solamente, y es alternativamente, aquí están marcando. En este caso están representando que una tobera tiene inyección de carbón y la otra no. Una sí, una no. Una sí, una no. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, adelante, Santiago. Sí, se nos muestra muy claramente al principio cómo tenemos la capa de carbón y la de mineral de hierro, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con la del fundente, la de la caliza? Va con el mineral. Creo que yo había comentado que generalmente la piedra caliza se carga junto con el mineral, con la carga metálica. Por eso, Okay, por eso señalan solamente las capas alternadas de coque y de carga metálica. La carga metálica lleva encima la piedra caliza. ¿Sí? Sí, profe, ahí disculpe, me perdí nada más de ese detalle. Gracias. Sí, así es. No es que no le den importancia, es simplemente que va, digámoslo así, incluido con la carga metálica, la piedra caliza. Comparativamente no es una gran cantidad como para que se tenga que cargar alternadamente y que pudiera representarse una capa de coque, una capa de mineral, una capa de caliza. Ahora, otro detalle que influye en esto son las densidades. La densidad de la carga metálica es como 3 veces mayor que la densidad del coque. Así es que la capa de coque significativamente, aunque sean, digamos, 550 kilogramos de coque por tonelada de rabio y sean 1600 kilogramos de carga metálica por tonelada de rabio, pues son representativas por esa diferencia de densidades. Vamos, el volumen que ocuparían 550 kilogramos de coque tal vez es equivalente al volumen que está ocupando 1600 kilogramos de carga metálica.
por esa diferencia de densidad. ¿Sí? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, yo sí tengo otra pregunta. A ver, adelante, José. Cuando realizan la descarga de la radio mediante la piquera, sí descarga, pero mi pregunta es, cuando termina ese proceso, ¿cómo vuelven a sellar el horno? ¿O se vuelve a sellar solo o cómo? No puede sellarse solo. Si baja el nivel de líquidos dentro del crisol, el aire va a encontrar menos resistencia y tiende a salir por ese orificio. Se tiene que tapar. Y se tapa con otro aparato que le llaman cañón de lodos. Es un barro refractario o arcilla refractaria, como escuchamos en el video de los españoles. ¿Sí? Es un barro refractario que está previamente preparado. El cañón es así, un cañón, se encarga de hacer ese tapado. Ok, profe, gracias. Sí, no hay por qué, pero me gusta compartir con mis estudiantes algunas cosas que tengo disponibles. Aguántenme un tantito, no se retiren porque justamente les voy a compartir algo interesante al respecto de tu pregunta, Josué. Ok, profe, gracias. Bueno, estos ruiditos son de una memoria USB en donde tengo un video. Nada más falta que no tengan esta memoria. Y ahorita me voy a quemar. Jeje. Va a tocar buscarlo. Sí, no está, pero déjenme ver. Les quería compartir, es una película comercial. Es una película sobre la guerra de Vietnam, pero está ubicado en el estado de Pensilvania, en una acerería, como dicen los españoles, y justamente empieza con los actores principales de la película, con su trabajo en una acerería y en un alto horno específicamente. Y ahí se muestra las dos operaciones: abrir la colada y luego la operación de tapar. Y muy objetivo, por eso quería compartirlo, pero ahorita no lo localicé rápidamente. Lo voy a ubicar y se los comparto en la siguiente clase, ¿les parece? Sí, profe. ¿Cómo se llama la película? En español, El francotirador. En inglés, The Deer Hunter. Ok, profe, gracias. Muy bien. Bien, jóvenes, pues por hoy aquí le podemos dejar, no sé. Ah, sí, por ahí Jorge Tapia, ¿tienes pregunta? Adelante. ¿No se escucha, Jorge?
Tapia Juárez, Jorge. ¿Tienes pregunta? ¿Tienes tu mano levantada? Me parece que quería hacer la pregunta desde hace rato y no lo vi. Probablemente ya se retiró. ¿No se escucha, Jorge? Ya. Se fue a dormir, profe. Parece que sí, Yadira. Muy bien. Ok, jóvenes, pues si no hay preguntas, si no tienen dudas, vamos a dejarle por hoy aquí. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos, profesor. Gracias. Hasta el martes, profe. Gracias. Hasta el martes. Gracias a todos ustedes por su atención. Cuídense y nos vemos el martes. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente, Profe, nos buen vemos. fin de semana para todas y todos. Bye.